Buenas, mi nombre es Paloma Martínez Sague. Soy profesora de gestión de personas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y el día de hoy quiero compartir con ustedes el caso que he preparado justamente para mis cursos de gestión de personas, eh, queriendo tocar un tema importante como es la propuesta o la definición de estrategias de gestión de personas basadas en evidencias, ¿no? Que es algo que por lo general a nosotros nos piden en las organizaciones, ¿no es cierto? Basarnos en evidencia, tener sustentos, poder tener indicadores. Y entonces es un tema que puede ser interesante para nuestros alumnos y nuestras alumnas. En este caso comparto el caso de Seguros KSHJ. La empresa pidió, digamos, la confidencialidad, por eso el nombre, perdón. Espero que sea de su interés y luego podemos compartir y aceptaré todas sus preguntas con mucho gusto. El propósito del caso es trabajar uno de los temas, de uno de los cursos más, digamos, uno de los temas más importantes dentro de lo que es la gestión del talento, que es la retención, ¿no? Y trabajarla con este modelo de estrategias de retención basadas en evidencias, pero analizando en realidad las estrategias de retención dentro del marco de los procesos de gestión de personas y buscando poder desarrollar sustento para proponer las mejores estrategias de acuerdo a las realidades, digamos, de cada organización. Los objetivos del caso, el caso comienza trabajando desde el planeamiento estratégico, justamente por esta idea de integralidad, ¿no? Y entonces utiliza una metodología y uno de los objetivos del caso es entender mejor esta metodología, ¿no es cierto? Cómo se usa, para qué sirve, por qué utilizarla, que es la metodología del Balance, el Scorecard para el planeamiento estratégico. Luego vamos a hablar sobre rotación, vamos a tratar de definir, de medir la rotación dentro del caso, ¿no? Y así como la retención y los procesos relacionados a la atracción, que son los procesos de ingreso. Es muy interesante el caso porque nos va a llevar, o debería llevar a los grupos a identificar que tienen que trabajar otros elementos, no solo retención, para realmente poder llegar a los objetivos que el caso les pide. Como tercer objetivo del caso es analizar el verdadero impacto de la rotación, ¿no? En la segunda parte, digamos, del caso busca justamente entender realmente la rotación, el impacto que tienen los resultados empresariales y por lo tanto las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Y la rotación es un tema muy importante para nosotros los gestores de personas porque es uno de los indicadores base con los que comenzamos a medir la gestión de personas de una organización, ¿no? Luego, identificar cuáles son las mejores estrategias de acuerdo a las realidades de cada una de las organizaciones, en este caso a la realidad de Seguros KSHJ, ¿no es cierto? Y los procesos también de gestión de personas que se pueden proponer para mejorar la situación que se presenta en el caso. Y finalmente, a través de todo el caso, poder trabajar también la importancia, la relevancia y el impacto que tiene una correcta gestión de personas en los resultados de la empresa, que en este caso sería Seguros KSHJ. Ahora, ¿cuáles son algunas de las competencias a desarrollar por el tipo de actividades que propongo para este caso? Es la resolución de problemas. Vamos a ver, digamos, algunos problemas con los que tiene que enfrentar nuestro gerente de gestión de personas. La investigación para la toma de decisiones, que me parece que es una competencia necesaria para nosotros como profesionales. El trabajo en equipo, porque el trabajo se hará, digamos, como grupos, con grupos, digamos, y la comunicación oral a la hora de las presentaciones de los resultados y escrita también a la hora de la presentación de los informes. ¿En qué cursos propongo que se utilice un caso como el de Seguros KSHJ?
en cursos de gestión de personas, de gestión del talento, de gestión de recursos humanos, ¿no? En general, o algunos cursos especializados también en temas de estrategias de atracción y retención. También es un buen ejemplo para trabajar el tema de planeamiento, ¿no es cierto? Entendiendo el planeamiento o el componente de gestión de personas dentro del planeamiento de una organización. ¿Hacia quién está dirigido? Como estamos hablando de procesos en general, alineados a un planeamiento, entonces puede servir para cursos de pregrado o para cursos de posgrado dentro de la especialización. Cursos de pregrado, digamos, para lo que es gestión, administración, management, ¿no? Y, digamos, pero también puede ser para cursos de gestión de personas dentro de carreras como psicología o como quizás ingeniería industrial. Y por otro lado, para cursos de posgrado, probablemente dentro de la especialización de gestión de personas. Ahora, ¿qué temas se van a tratar? Los temas principales, digamos, son el tema de estrategia, no solo estrategia organizacional, sino estrategia a nivel de personas, los procesos en general de atracción y de retención de gestión de personas y la rotación, ¿no? Y como subtemas tenemos el planeamiento, definitivamente va a ser un elemento importante, una metodología de planeamiento en particular, que es la del Balance Scorecard, el tema de la retención, si vamos a profundizar un poco más en él, y este modelo de estrategias de gestión de retención basado en evidencias, que es el modelo, digamos, básico con el que vamos a ir solucionando o analizando las distintas preguntas que tenemos en el caso. Ahora quisiera pasar a presentarles el caso. El caso comienza con Ismael, que es un recientemente promovido gerente de gestión de personas. Ismael es un trabajador de la organización y justamente como es alguien que ya conoce la organización, el gerente general decide que es la persona más idónea para solucionar, digamos, uno de los problemas más complicados que tienen para este próximo periodo, porque el directorio, ¿no es cierto?, ha analizado que la empresa viene sin cumplir las metas de, digamos, rentabilidad, porque no llega a cumplir las metas de ventas en los últimos años. Entonces esto ya te está teniendo un impacto en los resultados económicos de la empresa, ¿no es cierto? Y lo que buscan es revertir esta situación, ¿no? E Ismael se encuentra preocupado porque cree que una de las causas, digamos, de estos resultados negativos en los últimos años está relacionado a el trabajo que debe de hacer su área, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o cuál es uno de los elementos identificados como problemáticos en el planeamiento de la empresa? Que hay una alta rotación y sí se ha identificado que es voluntaria y que es disfuncional en una de las áreas más rentables o que trae la mayor rentabilidad a la organización, ¿no? Entonces, se necesita entender y ver cómo solucionar y mejorar esta alta rotación, bajar, ¿no es cierto?, los niveles, y es ahí donde Ismael va a comenzar a trabajar, porque necesita proponer un plan de trabajo, obviamente con sustentado en un análisis, ¿no es cierto?, que él debe de hacer. Como les comentaba, ¿no? Se va a trabajar con una propuesta de Balance Scorecard. Si es que, digamos, ese es su interés, esta también podría ser parte de un ejercicio, en el sentido de repente darles los objetivos y los indicadores de una perspectiva mayor, como la financiera, y luego, digamos, que ellos desarrollen las otras perspectivas, pero en todo caso, el caso propone, ¿no es cierto?, que el objetivo del Balance Scorecard que se le ha pedido a Ismael que cumpla con el área de gestión de personas es rediseñar los procesos para disminuir la rotación, ¿no? Y entonces en el lapso del 2018 al 2021 se quiere ver digamos, una disminución importante, ¿no?
Ahora, una manera, digamos, de poder tomar decisiones con sustento está propuesta por Allen y algunos autores, en donde lo que Allen propone son una serie de pasos que debemos de desarrollar, y esta es la parte teórica, digamos, del curso en el cual se complementa el caso, ¿no? Es bastante interesante, por eso me pareció, digamos, relevante poder hacer un caso para entender, digamos, este proceso de toma de decisiones, ¿no? Esta es una manera un poco, digamos, breve de presentarlo. De todas maneras, en un momento voy a compartir la bibliografía, pero básicamente lo que se menciona, o lo que se propone, o lo que Allen en realidad propone, es que el primer paso es analizar y definir, decidir si la rotación es realmente un problema para la organización. Y plantea algunos análisis que necesita hacer la organización para responder a esa primera pregunta. Y el primero es realmente analizar la rotación, ¿no? ¿Cuántos trabajadores están yendo? ¿Quiénes están yendo? Para saber si son fácilmente reemplazables, si es muy complicado reemplazarlos, si se está perdiendo valor agregado o no, y cuáles son los costos y cuáles son los beneficios también de esta rotación. La segunda subpregunta que propone el modelo es hacer un benchmark, porque nosotros sabemos que la rotación varía muchísimo, ¿no? Entonces, hacer un benchmark externo para saber cómo está el sector y hacer un benchmark interno de cómo están las otras áreas. Y eso nos va a dar una idea si de repente en toda la organización hay un problema de alta rotación o de repente en esta área estamos teniendo un problema específicamente de rotación. Digamos, por último, para concluir con el paso 3, debemos de identificar cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? A nivel externo y a nivel interno también, hacer un análisis de las personas, los perfiles que nosotros necesitamos. Entonces, una vez que se hace este primer paso, se pasa a el siguiente, que es, ok, si hemos respondido que hay una rotación o no la hay o cómo hay, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ello? Y esta es en realidad la propuesta del enfoque para la resolución del caso. ¿Qué es lo que deben hacer? Pero se muestra, el caso muestra este análisis de pasos como un buen ejemplo de esta metodología. Las actividades que propongo son las siguientes. Hay 3 lecturas importantes y la lectura del caso que se deberían hacer previamente a las 2 sesiones de trabajo. Deberíamos de poder tener un control de lectura antes, de manera que los alumnos y las alumnas, digamos, tienen los conceptos claros. Y luego quisiera pasar a compartir con ustedes, digamos, paso a paso mi propuesta a nivel de pizarras. La primera actividad debería ser tratar de levantar ideas fuerza de los alumnos y de las alumnas respecto de las lecturas, sobre todo del modelo, ¿no? De los componentes del modelo y también del Balance Scorecard y los componentes del Balance Scorecard, para asegurarnos que han entendido, digamos, con claridad los elementos que necesitamos con miras a responder las preguntas, ¿no? El siguiente paso sería armar los grupos, perdón, armar los grupos, ellos pueden armar los grupos de manera independiente o, digamos, nosotros podemos indicar el armado de grupos. Propongo un máximo de personas porque el caso no es lo suficientemente complejo para un grupo grande. Y lo primero es tratar de que el grupo se enfoque realmente y que pueda, digamos, identificar claramente el problema, su importancia, sus raíces, digamos, y luego también si hay algunas consideraciones que Ismael, como el personaje, tiene que tomar en consideración para plantear el plan de trabajo que el directorio le está requiriendo. Luego,
pasamos al paso número 2 del modelo, que justamente es con toda la información que hemos recolectado, vamos a identificar, ¿no es cierto?, si los costos de la rotación son o no son tolerables y por qué, qué tipo de rotación se está dando, si es funcional o disfuncional, si la tasa de rotación, de acuerdo, por ejemplo, a los benchmarks o a las evaluaciones de necesidades, si la tasa de rotación es o no es aceptable, es alta, digamos, o está creciendo, y pedirles a los grupos que decidan, ¿no es cierto?, y que puedan identificar el por qué les parece que esta es la respuesta. Estamos buscando que los costos son intolerables, que la tasa es alta y sigue creciendo, y que es disfuncional. Por lo tanto, no sería bueno que todos entendamos que la respuesta correcta y el tipo de estrategia que deben de proponer son las estrategias generales, quiere decir a nivel de toda la organización, y estrategias específicas a nivel del área. Y luego, ¿no es cierto?, ya les pedimos los productos, ¿no? Lo que queremos es que definan las estrategias a desarrollar, las actividades, cómo van a desarrollarlas y los indicadores de cómo van a medir su avance. Entonces, acá otra vez les estamos pidiendo un plan. Entonces, es ahí donde trabajamos el tema de planeamiento de gestión de personas, ¿no? Luego, vamos a continuar con la conversación, de repente algunas preguntas detonantes que puedan ayudarlos a resolver, ¿no es cierto?, y a llegar a los mejores productos para resolver el caso, ¿no? Y finalmente algunas respuestas que los grupos podrían proponer, ¿no? Y lo interesante es, digamos, de alguna manera con las preguntas detonantes llevarlos hacia comentar, más allá de estrategias de retención, vamos a tener que ver elementos fundamentales de la gestión de personas, como la definición de puestos, ¿no es cierto?, o las metas de desempeño. Luego también se va a tener que analizar los procesos de reclutamiento de selección y la base de los procesos de reclutamiento de selección, como los perfiles, por ejemplo, ¿no? Y luego también algunos elementos de atracción y de retención. Y como cierre sería, digamos, recomiendo regresar, ¿no? Regresar a analizar el modelo y ver si hemos cumplido con los pasos establecidos o propuestos, y finalmente regresar al Balance Scorecard y que cada uno de los grupos realmente reflexione si está respondiendo a los objetivos que el directorio les está poniendo, digamos, como meta. Espero que sea de utilidad. Como les dije, estaré gustosa de responder sus preguntas. Gracias.